Volvió la presión sobre el dólar a pesar del triunfo oficialista en las elecciones legislativas. La jornada cerró con un dólar a 20 pesos del techo de la banda, generando incertidumbre en el mercado. Para analizar la política monetaria estamos en comunicación con Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas de la Nación. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Lo mismo decimos, a velocidad de vértigo, ¿no? Ayer euforia, baja del dólar, hoy repunte del dólar. ¿Se está buscando un equilibrio en los mercados? Bueno, creo que un poco lo que hablamos la última vez que nos vimos por este medio, el gobierno adjudicaba prácticamente todos los problemas que tenía al riesgo electoral, al riesgo Cuca, como ellos le llaman, y yo les decía que el riesgo de Argentina está más asociado al riesgo Caputo que al riesgo de las elecciones y al riesgo Cuca. Lo que pasa en la Argentina sigue siendo lo mismo, la falta de dólares, y el gobierno no ha dado señales claras a partir del triunfo electoral de qué va a hacer con esa situación. Todos pensábamos que al día siguiente de eso se iba a poner en comprador y empezar a recuperar reservas y aprovechar los vientos de cola y empezar a engrosar las reservas del Banco Central, aunque eso lo lleve a una devaluación que le afecte los precios de la mercadería argentina, pero como que la situación en Argentina no da para más para mantener un atraso cambiario en base a endeudamiento. Ya esto último que hicieron con Estados Unidos, que Donald Trump prácticamente haya sido su jefe de campaña con Scott Bessent, es una situación inédita en cualquier país del mundo. Entonces creo que tienen 2 años por delante, las elecciones ganadas, Estados Unidos atrás asegurándole los flujos, y así todo tenemos distorsiones. Estamos viendo que hay alguna cuestión de fondo, que es la falta de dólares en las reservas argentinas, que no le permiten tener previsibilidad a los mercados. Si vemos también en cuanto al mercado de bonos, que subieron muchísimo los bonos, también veamos que los mercados también evalúan cuando hay un tiempo por delante para ganar plata, ¿no? Ven que tienen asegurados los próximos 2, 3 cupones porque Estados Unidos está detrás y las elecciones ya no están por delante, y Estados Unidos dijo que apoyaban la medida que se ganaran las elecciones o el resultado electoral sea medianamente bueno para el gobierno. Y así todo no hemos llegado a un riesgo país todavía donde nos aseguremos poder empezar a rolear vencimientos del Tesoro. Así que lo que vemos hoy es que estamos muy a la espera de las decisiones que tome el gobierno, y hoy todas las decisiones y todo el resultado de la economía y toda la crisis que tienen por delante si no hacen las cosas bien es el gobierno puro, y no hay riesgo de más nadie, ¿no? Tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman. Eduardo, y creo que todavía no tomaron decisiones y tienen que empezar a gobernar no solo mirando la inflación, sino empezando a mirar todas las variables de la economía. Necesitan recuperar la economía real está destrozada, las familias están sufriendo y no despejan de todas maneras los riesgos del mercado, o sea que van disociados muchas veces de la situación de las familias y del pueblo argentino. Eduardo, en este sentido, ¿qué 3 factores debería tener en cuenta el gobierno ya, en este momento en el que está en la cima de su popularidad a partir del resultado que obtuvo? ¿Qué 3 factores tener en cuenta para tratar de modificar esta situación? Ustedes me preguntan como al inicio por la suba del dólar, o me preguntan para una estabilización más definitiva de la economía y no estas estabilizaciones en base a una ayuda financiera del exterior. Como al inicio no. Hay una situación en la que evidentemente de tu respuesta se desprende que hay cierta incertidumbre. Entonces, ¿qué 3 factores concretos tendría que tomar el gobierno para despejar este escenario? Bueno, lo que les decía hace un minuto, ¿no? El gobierno prácticamente mira como única variable la inflación. Entonces plancha la demanda, o sea, deja sin peso, sin poder adquisitivo a las familias y a la población argentina para que la demanda no impulse la inflación. Por otro lado, atrasa el tipo de cambio y permite importaciones. Todo eso aporta a que la inflación esté contenida. No acumula reservas porque dice que no es necesario, porque tiene otras variables acomodadas que no las tiene.
Entonces, tiene que empezar a acomodar todo eso, tiene que empezar a trabajar en el resto de las variables de un plan económico, por ejemplo, en la acumulación de reservas, como hablábamos recién, y mostrar fortaleza en el Banco Central y previsibilidad de que pueda acumular y pagar los vencimientos a futuro para que pueda empezar a rolear los vencimientos. ¿Qué quiere decir rolear los vencimientos? Que lo que nos vence hoy lo podamos pasar a que venza dentro de unos años y sin una situación de estrés, digamos, que sea voluntario del mercado. Digamos, Argentina pasa a ser hoy, y con las decisiones que toma el gobierno, como si nosotros tuviéramos un amigo que le gusta el juego y generalmente pide plata porque pierde. Bueno, en esta tiene una rachita ganadora. No quiere decir que esté arreglando el problema de fondo. Sigue siendo jugador y sigue teniendo problemas. Tenemos que arreglar las cuestiones de fondo en Argentina. O sea, tenemos que dejar de ser jugadores potenciales y perder plata que nos prestan para estabilizar el país, perderlas en un atraso cambiario. Hay que empezar a ser más conscientes y empezar a hacer un plan económico a largo plazo que evalúe el crecimiento de la economía real, que cuide el empleo y por el otro lado que acumule reservas para dar previsibilidad y no tener los desórdenes habituales que tiene la Argentina, que son generalmente una crisis cambiaria por falta de dólares. La rachita ganadora, Eduardo, la rachita ganadora puede ser política, pero la economía sigue acumulando deuda. No, me refiero a una rachita ganadora en la que podríamos decir es que en este tiempo no hay intervención, el dólar se mantiene dentro de la banda solo y los bonos subieron. A eso me refiero y lo comparo con una rachita ganadora. Por eso digo una rachita ganadora, no digo es una ganancia definitiva y que ganen 2 o 3 sectores no quiere decir que la economía esté bien. Tenemos el consumo masivo planchado, tenemos las industrias y la pyme sufriendo, tenemos un montón de sectores muy complicados y sobre eso no se está haciendo nada y tampoco hemos visto ninguna medida que tienda a ordenar las cuestiones macroeconómicas de fondo, porque cuando dicen que tienen la macro ordenada, no la tienen ordenada, simplemente tienen algo parecido a un equilibrio primario fiscal y el secundario muy discutible, y no hay mucho más para mostrar. Una inflación que ya no está a la baja, hace un par de meses que se planchó en torno al 2%, o sea que no hay variables muy ordenadas en la economía. Simplemente hay una situación en la que ellos no acumulan reservas y juegan con la toma de deuda para mantener el atraso cambiario, para mantener la inflación planchada. Y eso no es un plan económico, eso es contener inflación que, si no se arreglan las cuestiones de fondo a futuro, en algún momento se refleja en la vida de los argentinos. Y probablemente para acumular reservas, este no sea el dólar de equilibrio. El dólar de equilibrio hay que dejarlo correr. Por eso la última vez que hablábamos yo les decía, a medida que uno deja correr el tiempo y no hace las cosas que tiene que hacer, probablemente todas las medidas que tenga que tomar son más dolorosas y sean más complicadas. Por eso dejar de correr el tipo de cambio obviamente que no es deseable y no es bueno que suban los precios, pero en algún momento tiene que acumular reservas para que Argentina no entre en una crisis de cambio y no nos podemos seguir consumiendo todos los préstamos que nos llegan del exterior, las cosechas récords y un blanqueo. No podemos seguir en esa dinámica de perder una cantidad de dólares récord en un corto tiempo. No van ni 2 años de mandato y ya hemos fumado una cantidad de dólares récord. Esto es una situación inédita y toda esta toma de deuda va a complicar a las generaciones futuras de una manera que la mayoría de la gente no se da cuenta de la situación en la que nos estamos metiendo. El ministro Caputo dijo que él se siente cómodo con un dólar a 1.500. Si usted estuviese una vez más en el área de finanzas, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, ¿qué valor recomendaría para el tipo de cambio? Es que no es un valor al cual yo recomendaría. Hoy es un valor, el de 1.500, sin la intervención, digamos. Si el Estado se pone como un comprador más y el Banco Central empieza a adquirir reservas, o sea, da pesos por dólares y empieza a acumular reservas, obviamente la presión aumenta. Entonces probablemente lo que pasa es que aumente el tipo de cambio. ¿A cuánto aumente? No lo podemos saber porque tampoco sabemos cuántos días más va a haber de esta presión.
pero eso es lo que nosotros vemos que tiene que hacer. Y no olvidemos que Estados Unidos también ha vendido una cantidad enorme de dólares que están dando vuelta en el mercado, y que si en algún momento Estados Unidos llega a tener algún cortocircuito con nosotros o con el gobierno de Milei por algún motivo, todo eso es una presión enorme sobre el tipo de cambio. Entonces hay factores externos y factores internos que no nos pueden decir hoy cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Ahora, si Argentina necesita comprar dólares, va a poner necesariamente más presión sobre el tipo de cambio. Y si aumenta el tipo... el tipo fuerte, grande, más interviniendo en el mercado. Eduardo, si aumenta el tipo de cambio, ¿no se va la inflación? Hay una devaluación. Sí, se va la inflación. Por eso les decía hace un ratito que cuando uno juega con fuego y deja correr estas situaciones y se la juega toda la plata, como daba el ejemplo del amigo jugador, y la juega y la juega y la juega y mantiene el tipo de cambio atrasado con todo tipo de dólares que les van entrando por distintas circunstancias que son eventuales, no son situaciones de acumulación de reservas genuinas, pasan este tipo de cosas. Cuando nosotros tenemos que acomodar, el reacomodamiento no es amigable. Cada día que pasa y nos vamos complicando más, es menos amigable. Entonces, la situación probablemente cuando uno ya tiene presión sobre el tipo de cambio y tiene que poner un jugador grande más a presionar sobre ese tipo de cambio, pase a ser una situación más complicada. Y si la situación sigue siendo más complicada en cuanto al tipo de cambio, obviamente hay un traspaso de inflación que no es mayor hoy por hoy porque la demanda de bienes masivos no empuja, ¿no? Si no, sería aún mayor. Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas de la Nación, ha sido muy amable. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.